La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos antecesores del Homo sapiens hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos 3 periodos: Paleolítico-Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico el hombre. Y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género. Homo aprende a tallar pequeños utensilios de piedra de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva para subsistir, debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno en África, la denominan Efa mitocondrial. Y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tarabuela, el Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo. Megaterios, dientes de sable mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad. En cuanto a su modo de vivir, la sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema. Jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos, que eran fértiles. El Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización en la zona que conocemos como creciente fértil con forma de luna. Este cambio no se produjo de forma rápida ni de la misma manera en todos los lugares y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro, le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas, como la lenteja,
el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad. La sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad. Trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Siria y Cataluyu, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. Música. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado, y las cantidades de grano es la escritura cuneiforme a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cosían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas: Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas, estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo alrededor del 3150 a.C. y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C. Cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernante de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que éste permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes y, por ende, excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El período arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 3700 antes de Cristo. Antes tiene
lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron dos reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los dos Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Memes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía, IV, el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera, comienza el Imperio Antiguo en el 2700 a.C. La capital se estableció definitivamente en Memphis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra. Gracias al faraón Zoser, la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de más tabas. Con la cuarta dinastía llegan las tres famosas pirámides, que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía, donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que me empujó. Segundo, vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., anexos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los Hyksos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios, introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este período, los dirigentes egipcios de Tebas, que consiguieron mantener su independencia, dirigieron una guerra de liberación contra los Hyksos que da origen al Imperio Nuevo, que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que de los Hyksos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura. Monumental Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado, como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Memphis. Conjuntamente, el reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto. Pero con el ascenso de su hijo, Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada aún más, cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema
Hasta entonces, oscura deidad solar. Atum iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta, el faraón suprimió el culto a las demás deidades y sobre todo trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad Viajé. Atón actual, Amarna, la esposa de Akenatón. La bella Nefertiti también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este Tutankamón que restablece el culto al dios. Amón devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha en la siguiente dinastía. Encontramos a un faraón muy importante. Ramsés II el Grande le llamaron el rey, constructor, a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel, dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado, también alcanza el rango de capital, una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria con la siguiente dinastía en torno al 1060. Antes de Cristo, comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos, que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores, que adoptaron sus costumbres como propias, adelantándonos muchos años. Llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita, asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo, y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba cuando Amhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas. Estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia?
La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación, embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos a partir del Imperio Nuevo. Los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse, alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las reinas y el de los nobles. ¿En qué dioses creían la mitología egipcia? Es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol; en Tebas a Amón; en Memphis Abda y Hatuna. Característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas. Normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis Osiris y su hijo Horus en la región de Tebas. La tríada se componía de Amón, su consorte Mut, y su hijo Honsu. En la mitología egipcia muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el bendito dios Iris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico durante muchos siglos. No se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta en la que está grabado un texto en 3 tipos de limiles, escritura jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Champollion logró descifrar los jeroglíficos. Años más tarde, la escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas. Representan sonidos del lenguaje egipcio que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el Antiguo Medio y Nuevo Imperio se calcula que existían alrededor de 700 segundoímbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados, luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos, y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Música. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, época arcaica, periodo clásico y periodo helenístico. La civilización griega
Tiene su origen en la civilización cretense o minoica de la isla de Creta, y en la micénica de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios como el Palacio de Knossos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario reinos. En cuanto a la cultura micénica situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido